Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les habla aquí su servidora, la señora Yanis, y hoy seguiremos con la serie de estudios sobre los caminos que Jesús recorrió en la tierra. En esta ocasión vamos a conocer cómo fue la elección de los 12 apóstoles y cuál fue la misión encomendada para cada uno de ellos. Acompáñenme rápidamente en la lectura de la palabra en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 19. Y dice: Elección de los 12 apóstoles. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, y Simón el cananista, y Judas Iscariota, el que le entregó. Y vinieron a casa. Debido a la oposición de los líderes religiosos de Israel que no creían en Jesús, el Señor tomó la medida, después de haber orado al Padre, de consolidar un remanente fiel, un nuevo pueblo espiritual que le aceptaba como el Hijo de Dios. Es en este contexto que debemos entender la elección de los 12 apóstoles como las primeras personas encargadas de comenzar con esta obra. En este punto nos podemos plantear las siguientes preguntas. ¿Por qué solo a 12? Si había más para elegir, como sabemos que nos dice en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 21 al 22. ¿O hay alguna intencionalidad en el número 12? En las respuestas a estas preguntas están las claves para entender la importancia de lo que Jesús estaba haciendo. En primer lugar, vemos que pone gran énfasis en el número 12. Esto quiere decir que el Señor tenía la clara intención de limitar la composición del grupo. No eran los 20 o los 1000, sino los 12. Existen muchas similitudes en la Biblia con respecto al número 12. Por ejemplo, los hijos de Jacob fueron 12, de los cuales se derivaban las 12 tribus de Israel. En Mateo y Lucas, la referencia a Israel es explícita, cuando Jesús promete a los 12 que se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En Apocalipsis vuelve a aparecer la relación entre las 12 tribus y los 12 apóstoles. En conclusión, chicos, podemos decir que Jesús estaba formando un nuevo pueblo y que de la misma manera que en otro tiempo lo había hecho con Israel y los 12 patriarcas, ahora escogía a 12 apóstoles para la formación de su iglesia. Ahora bien, ¿se han preguntado alguna vez qué significaba o qué significa ser apóstol del Señor? El término apóstol proviene del griego y significa enviado. Los 12 apóstoles fueron enviados por el Señor a predicar la palabra con su autoridad. Nosotros como cristianos también estamos llamados a predicar. No utilizamos el término de apóstoles para identificarnos,
sino que utilizamos más bien el término de misionero. ¿Alguna vez lo han escuchado? Lamentablemente, muchas iglesias en la actualidad utilizan este término, apóstol, con el fin de establecer una categoría superior dentro de la iglesia. Algunos solamente buscan ser reconocidos, ignorando las palabras del Señor Jesús en el libro de Mateo capítulo 23 del versículo 8 al 12, que dice: Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por esto, chicos, debemos aprender a ser humildes. Cuando tengan la oportunidad de compartir la palabra, háganlo con amor, con paciencia y humildad, considerando a los demás mejores que uno mismo. Y sobre todo, considerando al Señor como vuestro Maestro. Cuando Jesús llamó a los apóstoles, el relato nos dice que ellos vinieron a Él. Vemos aquí claramente que con el llamamiento de Dios obra conjuntamente con la libre voluntad de las personas dispuestas a escucharlo. Ahora bien, vos, jovencito o jovencita, ¿tienes un corazón dispuesto a escuchar a Dios y responder su llamado? ¿Qué opinas? ¿Alguien puede rechazar el llamamiento de Dios? Recordemos lo que Esteban les dijo a los judíos en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y lo que dijo el mismo Señor Jesucristo en su lamento sobre Jerusalén. Esto se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Lamentablemente, chicos, en muchas ocasiones en nuestras vidas podemos ser duros de corazón y tapar nuestros oídos ante lo encomendado por el Señor. Recuerden que Dios nos capacita y nos llama a determinados servicios, y nosotros muchas veces le resistimos. No podemos olvidar que el llamamiento divino no anula nuestra responsabilidad de compartir nuestra fe. Sí, jóvenes, así es. Esto es una responsabilidad. Por ejemplo, si utilizas las redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, ¿cuántas veces en la semana has compartido imágenes o estudios o los links de las enseñanzas de Evi de Casa de Oración? O cuando hablas con otro joven, otra jovencita como vos, de tu misma edad, ¿cuántas veces has mencionado el amor de Dios? ¿Cuántas veces, chicos, en la semana oran o leen la Biblia, apartando un tiempo para el estudio también de la palabra del Señor? Cuando sabemos lo que es correcto y bueno delante de Dios y no lo hacemos, nos volvemos duros de corazón. Y esto, chicos, es pecado delante de Dios.
Los apóstoles fueron llamados para estar cerca de Jesús y para aprender de Él. Para esto ellos debían tener una comunión íntima con el Señor. Nosotros, al igual que los discípulos y los apóstoles, debemos tener una comunión con Él, aprendiendo de Él día a día, teniendo tiempos de lectura y oración. De esta manera podremos crecer en el Señor y cumplir con la misión encomendada. A los apóstoles se les encomendó la siguiente misión. Como punto número 1, ellos fueron enviados a predicar. Una vez que hubieran aprendido de Cristo, llegarían a ser enviados a proclamar las riquezas del Evangelio en su nombre. Esta también debe ser nuestra labor prioritaria. Todo lo que vamos aprendiendo deberíamos enseñarlo al mundo. Este es el mandamiento, también conocida como la Gran Comisión, para todos nosotros. Esto se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20, que nos dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Como segunda tarea, les dio autoridad. Es interesante que junto con el llamamiento recibieron el poder sobrenatural que serviría para dar testimonio ante los hombres de que Dios estaba hablando por medio de ellos. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 12 nos dice: Con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Miren, chicos, qué tremendo privilegio que el Señor les había dado a estos hombres. Hoy nosotros también podemos impactar. Podemos impactar a otros con el poder de nuestro buen testimonio, con el poder de nuestra conducta, siendo hijos obedientes de Dios. Tenemos autoridad sobre nuestra conducta y cómo ella impacta a los que nos rodean. La pregunta que te hago en esta tarde: ¿con tu conducta glorificas a Dios? ¿Estás dando un buen testimonio a otros? Punto número 3. Les dio autoridad para sanar enfermedades. Como su maestro, ellos también tenían que manifestar el carácter del reino, restaurando los pobres, cuerpo de los enfermos a su estado normal de salud. Y cuarto punto, les dio la autoridad para echar fuera demonios. El diablo había establecido su autoridad sobre los hombres por medio del pecado. Parte de su misión consistiría en echar fuera demonios. De este modo, iban a demostrar de una forma palpable que la victoria final sobre el poder de Satanás estaba cerca. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, venció a la muerte y al poder de Satanás que tenía sobre los hombres. Es por esto que hoy podemos confiar en Dios ante cualquier circunstancia en nuestras vidas. Si confiamos en su palabra, seremos vencedores ante el pecado, porque nuestro Señor Jesús ya venció al pecado en aquella cruz, como dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13.
no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Para ir concluyendo, vemos que en este pasaje se mencionan los nombres de los 12 apóstoles. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que lo entregó. Y vinieron a su casa. Es asombroso que el Señor Jesús escogiera a un grupo de hombres tan comunes y llenos de debilidades, idealistas, con poca educación, plagados de celos y envidias, para que fuesen sus representantes en la tierra. El Señor no los escogió por lo que ellos eran en el momento de ser llamados, sino por lo que iban a hacer después. La vida de cada uno de aquellos hombres, con la excepción de Judas, demuestra lo que la gracia de Dios puede hacer con cada persona. A pesar de todas nuestras debilidades, nosotros también podemos ser transformados por el poder del Señor y ser llenos del Espíritu Santo. Momento de la actividad. En esta actividad vamos a hacer un cuestionario de 5 preguntas. La primera pregunta es: ¿por qué el Señor escogió a 12 apóstoles y no a más? Pregunta número 2. ¿Dónde se encuentra la gran comisión dada por Jesús a todos los hombres? Reescríbanla. Pregunta número 3. ¿En qué consistía la misión de los 12? Por favor, expliquen cada una de ellas. Pregunta número 4. Investiguen y escriban las características de 5 apóstoles. ¿Cuál de todas ellas te parece la más importante? Última pregunta, número 5. Haz una breve reflexión de lo que aprendiste en esta clase. Muy bien, chicos, hemos concluido por el día de hoy. Tómense por favor su tiempo para responder las preguntas, para investigar sobre los apóstoles. Esto es muy importante. Les mando un fuerte abrazo. Ya saben que cualquier consulta lo pueden hacer por privado o por el grupo de WhatsApp EVI Preadolescente. Los quiero muchísimo y que Dios los bendiga.